La traición de mi esposo. Historia escrita por Laura A.B. Todos alguna vez en la vida soñamos con tener una vida perfecta, casarnos y tener hijos. En realidad son las costumbres que se transmiten en diversas comunidades de origen rural como de la que soy originaria. Vivía con mis padres en una modesta casa. Desde niña ellos siempre me inculcaron una estricta moral, porque no querían que viviera en un pecado. De esta manera, siempre fui muy solitaria. No salía a fiestas y siempre ayudaba a mi madre con las labores de la casa. El estudio para mí era una pérdida de tiempo, decía mi padre. Entonces lo único que sabía hacer era atender una casa como me enseñó mi madre. Pasó el tiempo y me convertí en una señorita de 18 años. Siempre fui niña de casa. No salía nunca y mucho menos tuve un novio. Eso ocasionó que, con el paso de la edad, me quedara completamente sola cuando ellos murieron. Todas mis amigas ya estaban casadas con sus propios hijos, mientras que yo aún permanecía soltera y sin compromisos. En la comunidad escuchaba rumores que hablaban de mi persona, diciendo que ya se me había ido el tren, que sería una solterona más del pueblo. Y creo que tenían razón, pues la vida que me dieron mis padres a eso condujo, a que nunca tuviera mi propia familia. Al paso de los meses no soporté las miradas y los murmullos de la gente cuando me veían pasar. De esta manera, decidí vender la casa de mis padres y me mudé a la ciudad, donde pude comprar un departamento modesto para vivir cómodamente. Como mis padres tenían algo de dinero ahorrado, cuando ellos fallecieron, todos sus bienes pasaron a mi nombre, y entre la herencia había un seguro de vida por una cantidad considerable. En cuestión de poco tiempo me volví algo rica. Tenía lo suficiente para vivir cómodamente sin necesidades económicas, pues el dinero se iba incrementando a cargo de don Jorge, el contador financiero de mi padre. Después de unos meses, conocí a Francisco en la oficina del contador. En ese momento, sentí algo que estremeció mi cuerpo al verlo por primera vez y él solo me sonrió. «Buenos días, señorita. No la había visto por acá», me dijo aquel hombre. «Buenos días», le contesté sonrojada. «Vengo a ver a don Jorge». «Vaya, yo también», respondió sonriendo. «Es el contador de mi madre, pero yo soy Francisco. Mucho gusto», y extiende su mano para el saludo. Yo me quedo inmóvil. «Ah, sí, disculpe, mi nombre es Evelyn». Después de haber pasado a la oficina de don Jorge, miré que aquel hombre salió por la puerta. Tenía en mi mente la mirada y los ojos de Francisco, porque se me hacía el hombre más apuesto que jamás hubiese visto. Al terminar la consulta mensual con el contador, salí de la oficina para regresarme a casa, pero justo en la puerta estaba Francisco. Me preguntó que a dónde me dirigía y muy amablemente se ofreció a llevarme a casa. En el camino no sabía qué decir porque me encontraba muy nerviosa, pero él sacó tema de conversación y me contó algo de su vida, entre ello que era hijo único con su madre enferma. Al llegar a casa, lo invité a tomar una taza de café. Él muy amablemente aceptó y se nos pasaron las horas conversando. No supe cómo fue que sucedió, pero era la primera vez que tenía una inmensa felicidad al estar a su lado. Pasaron los días, los meses y comenzamos a salir. Después de un tiempo nos comprometimos, hasta que llegó el día de nuestra boda. Invitamos a pocos amigos, porque en realidad yo no era muy sociable.
Al fin de cuentas, lo que me importaba era ser su esposa. Durante un tiempo me consideraba la mujer más dichosa, pues a los pocos meses llegó Adam a nuestras vidas, y podía decir que tenía todo lo que una mujer podía desear. Al poco tiempo ascendieron a mi esposo en el trabajo. Ahora él tenía su propia oficina, y por ende le contrataron a una secretaria personal. Era una joven de 21 años, delgada, rubia, con un hermoso rostro. Al principio me sentí un poco incómoda, pero recordé que el amor de Francisco era verdadero y sincero. Entonces me tranquilicé, jurando no imaginar tonterías. Sin embargo, el día que Francisco me la presentó, sentí un ligero aire helado que recorrió todo mi cuerpo, y podía jurar haber visto un destello que salía de sus ojos. Aunque no le di importancia a mi imaginación y traté de olvidar esos pequeños detalles. Pero lo que no sabía en realidad era que ese momento iba a ser el comienzo de mi peor pesadilla, que hasta la fecha no he podido superar. Y si me pongo a relatar, estoy segura de que nadie me creería, por la increíble que pueda sonar esta escalofriante historia. Desde el día en que conocí a la secretaria de Francisco, tuve un fuerte dolor de cabeza que terminó dejándome en cama por varias horas. Por más que tomé calmantes, no se iba el dolor, así que me vi en la necesidad de recurrir al hospital. Ese día no llegaba a casa, ya era muy tarde, entonces dejé encargado a mi hijo con la vecina. No contestaba su celular y tampoco recibía mis mensajes. Entre mi dolor de cabeza estaba la preocupación porque no me respondía de ningún modo, a tal grado de quedarme imaginando lo peor. Me recibieron en el hospital. Pasaron las horas y ya eran las 3 de la mañana. Recibí entonces una llamada de mi vecina, diciéndome que Francisco había llegado a casa. Entonces di un suspiro de alivio, porque él estaba bien, y al poco rato entró por la puerta de la habitación, donde me encontraba recostada en una cama. ¿En dónde andabas?, le pregunté enojada. Lo siento, pero me recomendaron un nuevo proyecto de construcción y ordenaron que estuviera para mañana a primera hora. Estaba en la oficina de Felipe y dejé el celular en la mía. Se acerca y me da un beso. Discúlpame por no estar contigo. Lo siento mucho. Sí estaba muy molesta, pero creí en las palabras de mi esposo, porque sentí sinceridad en sus ojos. No le cuestioné nada más y regresamos a casa una vez que ya no tenía dolor. Durante el camino lo noté pensativo, como si estuviera ausente. Le pregunté qué era lo que le pasaba, pero solo recibía una simple respuesta: me siento muy cansado. No quise insistir más. Dejé las cosas como estaban porque me sentía mal por pensar de esa manera. Sin embargo, el recuerdo de la secretaria no me dejaba en paz, y era por eso que estaba dudando. Casi a las 6 de la madrugada regresamos a la casa. Al llegar me disculpé con mi vecina Clarita por haberle dejado a mi pequeño de manera improvisada. Ella, por ser un amor de persona, me dijo que no había ningún problema. Al fin, ella adoraba a mi bebé. Esa mañana intenté dormir un rato, mientras que Francisco iba a volver al trabajo. En el momento en que cerré los ojos para conciliar el sueño, sentí un viento que inundó la habitación donde descansaba. En esos instantes, la imagen de la secretaria se dibujó en el espacio, y junto a ella estaba Francisco besándola de manera apasionada. Ella me miró después con una sonrisa macabra, y de repente, mi esposo iba desapareciendo de la nada. Abrí mis ojos con el corazón exaltado. Cuando busqué a Francisco, él ya no estaba. Le llamé a su teléfono,
pero no recibí respuesta. Así que dejé de insistir con el temor que se molestara. Me levanté de la cama para preparar una taza de café. Necesitaba algo que me ayudara a despertar de aquel terrible sueño. Sin embargo, en esos momentos tocaron el timbre de la puerta y al abrir, no había nadie. Desde ese entonces pasaban cosas extrañas de manera recurrente. Tocaban el timbre, se abría la llave de agua e incluso veía sombras que pasaban. Francisco seguía llegando de muy tarde. Al principio, cuando le preguntaba el motivo, ponía de excusa su proyecto de construcción, pero conforme iba pasando más el tiempo, ya casi no estaba en casa, llegando a dormir de madrugada. Comencé a sospechar de su fidelidad cuando ya no había interés por estar conmigo. Si yo llegaba a tener ganas de tener intimidad, siempre terminaba rechazándome, diciendo que estaba agotado. En un primer momento entendía, pero al paso de los días y los meses, eso ya debía tener alguna otra explicación. Revisé su celular varias veces, pero no encontré nada. No había rastros de su infidelidad. No recibía ninguna llamada en el poco tiempo que estaba en casa. Sin embargo, Francisco era totalmente otro. Se enojaba con facilidad, llegó a agredirme de manera verbal e intentó hacerlo físicamente. Yo por supuesto que no se lo permití, a tal grado de correrlo algunas veces de la casa. Después regresaba pidiéndome perdón con promesa de cambiar. Eran situaciones que no estaba lista para enfrentar, pero mi sueño de tener un matrimonio perfecto a mis 35 años se estaba desmoronando. Entonces comencé a creer en mis sospechas, que en la vida de mi esposo existía una mujer. Busqué por todas sus pertenencias, en su ropa y hasta en su auto cuando llegaba para dormir. Por el momento no había ni una prueba, pero a la noche siguiente observé desde la ventana de mi balcón cómo regresaba del trabajo. Eran exactamente las 8 de la noche y permaneció ahí fuera dentro del auto con el celular en la mano. Podía darme cuenta por el brillo de la pantalla. Demoró casi 45 minutos. Se veía que mensajeaba con alguien. Después apagó el celular y entró a la casa. Cuando abrió la puerta, yo estaba en la habitación viendo televisión con Adam. Entonces le sonreí para preguntarle: ¿Desde qué hora llegaste? No te oí entrar. Justo acabo de llegar. Él suelta una pequeña risa. ¿Ves que los pendientes del trabajo nunca terminan? Se da la vuelta para ir al baño. Me quedé recostada con el niño, pues en ese entonces tenía solo 1 año. Luego, cuando salió de darse una ducha, me pidió su cena. Dejé a su cargo el bebé y le dije: «Te lo encargo un momento, iré a calentar la comida». Él se quedó recostado un rato, mientras yo me dirigía a la cocina. Al bajar de la habitación, fui corriendo hasta su auto a buscar alguna prueba de su infidelidad. Al recorrer cada espacio, justo debajo de la palanca de velocidades, ahí estaba escondido otro celular. Al observarlo miré que no tenía clave de seguridad y de inmediato comencé a ver el contenido. Tenía otro número registrado en su cuenta de WhatsApp y otros perfiles de Facebook. Al ver las fotos, no cabía duda de que era de mi esposo, y mientras seguía mirando, varias lágrimas se derramaron al mismo tiempo en mi rostro. No podía creer lo que estaba descubriendo. Mi esposo, el gran amor de mi vida, me estaba engañando con esa secretaria. Había mensajes llenos de amor, donde él le decía que la amaba y que no podía vivir sin ella. Fotos de perfiles juntos, y hasta él le mandaba las mismas imágenes de amor que yo le enviaba. Con el corazón partido en 1000 pedazos,
Me fui a la cocina con un llanto ahogado. De momento quise correr a reclamarle, pero sabía que su reacción sería de manera violenta. Así que mejor decidí callarme por esa noche y fingir que nada estaba pasando, aunque por dentro sentía que mi vida había terminado. Esa noche me fui a dormir, volteando para la ventana. Él intentó abrazarme y noté que tenía muchas ganas. Yo apreté muy fuerte los ojos fingiendo estar dormida, pero de alguna manera no logré contener el sentimiento que en esos momentos me estaba consumiendo. Así que lo desperté para poder enfrentar la verdad. Necesito hablar contigo. Quiero saber una cosa, le dije mientras lo despertaba. ¿Qué es lo que quieres? Tengo mucho sueño, me dijo somnoliento. ¿Por qué me estás engañando con tu secretaria? Le mostré el celular para después aventarlo a la cama. ¿Estás loca?, me dijo enojado. ¿De dónde sacaste eso?, gritó, levantando la voz. No tienes por qué fingir. Ya descubrí todo. Una lágrima comenzó a rodar por mi rostro. Puedo explicarte todo. Déjame que te explique. Tienes que escucharme, me dijo insistiendo. Salí de mi habitación llorando desconsolada. Me fui a la habitación del bebé y cerré con llave la puerta. En un principio me siguió para pedir hablar conmigo, pero no tenía ganas de escucharlo. Solo podía llorar sin que alguien me consolara. Mi matrimonio se había arruinado. A la mañana siguiente, él me estaba esperando sentado en la mesa de la cocina. Tenía un mal semblante y me pidió perdón de rodillas. Suplicó 1000 veces que lo perdonara y juró que no amaba a esa mujer, que solo fue una aventura sin importancia. Yo estaba muy confundida y no sabía si creerle o no, pero en el fondo sentía que aún lo amaba y no iba a poder vivir con su ausencia. Le pedí que me diera un poco de tiempo. Por lo pronto se fue al trabajo, y cuando llegó por la tarde, me dio la noticia que había despedido a su secretaria. No quiero tener nada que ver con ella, me dijo para que me tranquilizara. Me aseguré de que sus palabras fueran verdad, y efectivamente, aquella secretaria llamada Mónica ya no trabajaba en su oficina. En su lugar, ahora estaba una mujer de 40 años, casada y con hijos, y con un cuerpo un poco gordito. Pasó el tiempo, y un día llegó a la puerta un paquete sin remitente. Lo tomé y abrí dentro de la casa. Al mirarlo era un espejo como de 50 centímetros de largo. Tenía un extraño marco como si fuese muy antiguo. Total, lo puse justo en un clavo que estaba en un rincón de la sala, pues se veía bien y le daba un toque colonial a los detalles del interior. Pasaron los días y comenzaron a suceder más cosas extrañas. Por las noches olí un perfume de mujer en el baño y en mi habitación. Después mis pesadillas regresaron, a tal grado de ya no poder conciliar el sueño. Mi esposo comenzó a llegar tarde otra vez y a mostrar conductas de infiel. Esta vez lo enfrenté nuevamente y con ojos sollozos me miró de frente para decirme: «Lo siento mucho, pero ya no puedo más». Se hincó a llorar. «No puedo dejarla. Yo la amo. Perdóname, pero necesito estar con ella. Es una ansiedad que me está matando». Miré sus ojos que estaban de color rojo. Era como si permanecieran irritados. Luego tomó sus cosas y salió disparado con el auto. No sabía qué pensar. La reacción de Francisco era demasiado exagerada, que pensé que había enloquecido, o quizás Mónica, su secretaria, en realidad lo había embrujado para que regresara a su lado. Esa noche me quedé abrazando a mi bebé en el sillón de la sala.
De repente escuché pequeños ruidos que venían desde el lugar donde estaba el espejo. Al acercarme lentamente, ahí estaba un bulto negro que se movió hacia la ventana, que se encontraba abierta. Intenté cerrarla, pero no se podía. Estaba atascada con un alambre por fuera. En ese momento oí un silbido entre la oscuridad que me puso los pelos de punta. Entonces supe que algo ocurría y me resguardé en la habitación con el bebé. Las paredes parecían tener voces. Murmullos de gente podía escuchar que llegaban hasta mis propios oídos. Eran como cantos o letanías. Luego éstas se detenían y fue así como logré dormir un par de horas. A la mañana siguiente sonó el teléfono de la casa. Era el jefe de mi esposo quien llamó preguntando por Francisco. Lo necesitaba porque no entregó el proyecto que tenía a su cargo, y lo estaban solicitando en esos momentos. Le colgué el teléfono, diciéndole que no tenía idea dónde estaba, que se fue de la casa y que quizás nunca lo iba a volver a ver. Pasaron los días y no supe nada de noticias. Sus redes sociales estaban dadas de baja y al intentar llamarlo me mandaba buzón. Yo sabía que no debía buscarlo, pero no podía calmar mi ansiedad y sobre todo mi dolor. Tampoco me era fácil aceptar que él ya no me quería. Decidí resignarme a estar sin su presencia. Intenté seguir mi vida al lado de mi bebé, saliendo un poco de la rutina para distraerme. Fui al centro comercial a realizar unas compras. En esos momentos, vi que Francisco pasaba con su secretaria Mónica para entrar a una de las tiendas de perfumes y ropa. Al acercarme miré que se notaba muy feliz. Le tomaba de la mano y en recurrentes ocasiones besaba sus labios. En realidad, ella lo tenía hipnotizado. Me quedé un segundo observando sin que ellos se dieran cuenta. Después ella lo tomó de la mano y salieron de esa tienda con varias bolsas de compras. Sentí una angustia que sacudió mi pecho. Era como si Francisco estuviera en peligro al lado de esa mujer. Aunque no podía hacer nada, porque de otro modo me vería como una mujer despechada. Y eso era lo que no quería que él pensara. Por un instante iba a correr para alcanzarlo, pero algo en mi interior me detuvo, y fue precisamente mi bebé. Respiré profundo para calmar mi ansiedad. Limpié mis ojos sollozos y entré al centro comercial para comprar lo que necesitaba. Al ir a buscar el área de bebés, caminé por el pasillo de ropa interior de dama. En esos momentos, vi a esa mujer que estaba escogiendo un sostén de encajes y él decía cuál le gustaba más. Sin saber cómo, dejé caer la lata de duraznos que llevaba en la mano y en ese instante se dieron cuenta que yo estaba mirándolos. ¿Qué haces ahí?, me preguntó enojado. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué nos dejaste por esa mujer? ¿Acaso ya no me quieres ni un poquito?, le dije llorando. Mira, yo sé que es duro, pero debes olvidarme. Ahora estoy loco por ella, ¿entiendes? Ya no te quiero. Vete. Las palabras de Francisco me destrozaron por dentro. Mientras él me insultaba, miré la expresión macabra de su secretaria, quien dibujaba en su rostro una sonrisa de satisfacción. Luego lo tomó de su mano para llevárselo. Me quedé llorando junto a un instante, a punto de soltar a mi bebé. En esos momentos, una señora como de 60 años me ayudó a sostenerlo. Luego me senté en una pequeña banca mientras ella trataba de consolarme. ¿Cómo es posible que una mujer tan joven tenga ese sufrimiento?, me preguntó. Siempre en la vida vamos a experimentar diversas tormentas, pero hay situaciones en que no son obra de Dios, sino del diablo.
¿Qué está diciendo? No le estoy entendiendo. Mi esposo me dejó por una mujer mucho más joven y bella. Lo sé. Sin querer logré escuchar la discusión, pero no lo hice para enterarme de tu vida privada, sino para decirle lo que en realidad está pasando. Yo conozco a ella, la conozco. Explíquese, que no estoy entendiendo nada. Hace unas semanas llegó a mi local una mujer joven para que le realizara un trabajo. Quería que le ayudara a atrapar a un hombre para alejarlo de su familia, porque él había rechazado en recurrentes ocasiones. Yo no quise ayudarla, porque solo trabajo para hacer el bien, y no para hacer el mal. Pero mi hermana, que tiene los mismos dones, la escuchó y ella se ofreció a ayudarla. Le insistí que no lo hiciera, pero no pude hacer nada, porque en realidad mi hermana es muy peligrosa y no siente compasión por nadie ni por nada. Ella le hizo un buen trabajo. Me dijo que era un hechizo muy fuerte y que el pobre hombre iba a ir corriendo al lado de esa mujer. Me sentí muy mal pensando en la familia que se iba a destruir, hasta que investigando, supe que era tu esposo. Lo supe porque dejaron una fotografía del hombre al que se le haría el trabajo. Y por casualidad, miré que vivía en tu casa. Ya lo demás no tiene caso que te lo explique. ¿Y por qué me está diciendo todo esto? Le pregunté algo confundida. Porque quiero ayudarte a recuperar tu familia. Por cierto, mi nombre es Rosario. La conversación con esa mujer llamada Rosario me había dejado sin palabras. Yo había escuchado hablar de brujería y todas esas cosas, pero en realidad no creía que fuera cierto. Aunque reconozco que cada ser humano puede llegar a tener ciertos dones especiales, y ya está en ellos usarlos para hacer el bien o el mal. Esa tarde me llegaron varias solicitudes de mensajes. Al abrir mi bandeja en la computadora, miré que era un perfil de mujer, y precisamente se trataba de la secretaria de Francisco. Ella me envió varias fotografías íntimas, donde estaban los dos en la cama, y otras más burlándose de mí. Entre insultos me ordenaba que dejara en paz a mi esposo, que ahora le pertenecía y que jamás regresaría a mi lado. Es más, se atrevió a mostrarme un anillo de compromiso, y al poco rato entró por la puerta de mi casa un abogado. El licenciado Benítez llevó hasta mi casa un legajo de documentos, entre los cuales estaba la demanda de divorcio y la pelea de los bienes que ambos teníamos. Desde ese momento comprendí que las intenciones de Francisco con esa mujer eran muy ciertas. Y antes de creer en lo que me había dicho Rosario, decidí dejarlo ir para que fuera feliz en otros brazos. Tragando mi orgullo y también mi coraje, contacté al licenciado Benítez para firmar la demanda de divorcio. Luego de eso, decidí vender mi casa y regresar al pueblo donde vivía con mis padres. Cuando llegué a firmar los documentos del abogado que envió Francisco, escuché que del otro lado de la oficina, una mujer conversaba con un hombre. Al asomarme por una pequeña rendija de la puerta, era la secretaria de Francisco que se estaba besando con otro hombre y ambos reían. Fue más fácil de lo que pensé, decía Mónica. Aunque tuve que recurrir a los trabajos de Berta, pero son bien efectivos. Ya ves, lo tengo comiendo de mi mano. ¿Y qué crees? Va a firmar los documentos que tenemos planeados. Entonces seré muy rica. Ella reía al momento. Seremos, mi amor, decía el hombre. Lo vas a compartir conmigo, ¿verdad? Claro que sí, mi rey. El dinero lo disfrutaremos juntos.
En esos momentos dejé caer una pluma al suelo y miré que se dieron cuenta que alguien estaba detrás de la puerta, pero corrí de inmediato al baño para que no lograran verme. Entonces me fui de ese lugar para no firmar los papeles de divorcio. Corrí hasta mi casa. Al llegar, en la puerta se encontraba la señora Rosario de manera misteriosa. Le pregunté qué estaba haciendo ahí, pero solo me dijo: de alguna manera tú ibas a buscarme, así que te ahorré ese trabajo. Me acerqué llorando con ella. Le dije que esa mujer estaba jugando con Francisco y que yo aún lo amaba. Rosario me comentó que también él me seguía queriendo, pero como había sido víctima de las mismas fuerzas oscuras, se comportaba de esa manera. Pero antes de ayudarme me preguntó: ¿estás dispuesta a perdonarlo? Yo enseguida le dije que sí, principalmente por mi hijo. La señora Rosario trajo unos extraños objetos a la casa. Luego me pidió una fotografía de Francisco. Comenzó a realizar un pequeño ritual usando incienso. Durante unos minutos, ella se hincó en el suelo con los ojos cerrados y así permaneció por unos segundos. Luego algunos objetos de la casa comenzaron a caer al suelo y un movimiento telúrico sacudió el interior donde nos encontrábamos. «No te muevas de tu lugar», me dijo. Las puertas de la ventana se abrieron de golpe. Luego ella me preguntó si había recibido un paquete días anteriores. Le comenté que sí, mostrándole el espejo. Al verlo le lanzó una pequeña piedra, pero ésta rebotó sacando pequeñas chispas. «¿Lo ves?», exclamó. «El mal está en el interior de este espejo. Debemos destruirlo primero». Rosario tomó una especie de líquido que olía a alcohol. Luego, diciendo unas palabras, lo roció en el espejo lanzándole un fósforo encendido. Del espejo salían extrañas formas que se dibujaban con humo negro. Al ver que toda aquella nube negra ya estaba inundando la atmósfera, Rosario abrió una vasija de barro, y poco a poco este humo fue entrando, limpiando la casa. Después la señora se acercó y me dijo: «El mal del espejo ya se ha ido. De lo contrario, ustedes dos hubieran corrido un gran peligro. Ahora falta regresar a tu esposo». Ella comenzó a realizar otro ritual. En esos momentos, las luces de la casa se apagaron y ella fue lanzada al piso de manera violenta. «Es un hechizo muy fuerte. No puedo romperlo». «¿Entonces no regresará mi esposo?», le pregunté. «Lo intentaré», me aseguró. Después de varios minutos, Rosario cayó hincada al suelo un poco agitada. Se veía muy cansada. Le pregunté si estaba bien, pero ella me dijo que no podía deshacer el trabajo, que solo había una forma, y esa era regresar el daño a otra persona. Y precisamente se refería a la secretaria. Yo no estaba acostumbrada a hacer el mal, pero en esa ocasión se trataba de mi familia o esa mujer. Así que le dije que hiciera lo que consideraba necesario. Rosario comenzó a regresar la maldad hecha hacia la secretaria de Francisco. Bastó con que su reflejo se apareciera en el mismo espejo que me había enviado. Entonces miré que su imagen se iba fragmentando, y fue en ese momento que Rosario dijo que el trabajo había tenido éxito. Al otro día tocaron el timbre, y era Francisco con lágrimas en los ojos. Me pidió perdón de rodillas para poder regresar con nosotros a la casa. Yo no dudé en decirle que no, porque en el fondo lo seguía amando más que nunca. Decidimos olvidar lo sucedido. Yo jamás le conté lo que había hecho con la ayuda de Rosario, porque sabía que no me iba a creer. Entonces quise guardarlo como secreto. Al paso de 2 semanas, fuimos de paseo con el bebé.
Nos sentamos en el parque mientras él había comprado helados. De repente, una mujer en mal estado, con harapos sucios, se me acercó a pedir limosna. Tomé varias monedas de mi bolso, y cuando aquella mujer levantó su mirada, de la impresión dejé caer las monedas al suelo, al descubrir que era la secretaria de Francisco. Tenía el rostro deformado, como si le hubiesen echado ácido. Al quedarme inmóvil, ella tomó las monedas y se fue alejando de donde yo estaba. Al paso de los días, una noticia se hizo viral en la red social. Se trataba de un hombre que intentó matar a su novia con ácido en la cara. Y al ver de quién se trataba la mujer, me di cuenta que era de la misma secretaria. Por el momento me sentí un poco mal por haber hecho lo que hice. Pero de alguna manera, Mónica, la secretaria, solo recibió lo que en realidad merecía, al querer ser la amante de mi esposo.